Dios les bendiga, hermanas. Buenos días o buenas tardes, según sea el horario en que ustedes estén mirando este video. Yo le doy gracias a Dios por una semana más, ¿verdad? Que nos permite compartir con ustedes la palabra, ¿verdad? En este mes de mayo y hasta que termine esta cuarentena, este tiempo, pues estaremos transmitiendo de esta forma. Hoy vamos a hablar acerca de una mujer muy especial que se llamó Dorcas, ¿verdad? Dorcas, y la historia de esta mujer está en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios, voy a leer de esta forma. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Esta hermosa historia acerca de esta mujer, que quizás nosotros dijéramos, pues bueno, ¿quién era Dorcas? ¿Qué hacía Dorcas? Y en pocas palabras, ¿verdad? Nos refiere esta historia, pues que Dorcas era una mujer querida, una mujer que era apreciada en ese lugar. Entonces, ¿qué era lo que Dorcas hacía, que la hacía que ella fuera apreciada? Dice la Biblia aquí en la lectura, ¿verdad? Que hemos hecho acerca de las características o lo que sucedía con Dorcas. Dice que pues bueno, Dorcas se enfermó. Las personas de ese lugar que estaban ahí, dice que sabían que Pedro estaba cerca, en un lugar llamado Lida. Entonces mandaron, ¿verdad?, a algunos a que le dijeran a Pedro acerca de lo que estaba sucediendo con Dorcas, que estaba enferma. Entonces, cuando Pedro llega a ese lugar, pues ya Dorcas había muerto, pero en el versículo 39 dice que levantándose entonces Pedro, dice, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Dice que estaban ahí las viudas, dice, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos, pues que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, quiere decir que Dorcas confeccionaba, que Dorcas cosía. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Dice que las mujeres, ¿verdad?, estaban muy tristes porque Dorcas había muerto. Dice que las viudas estaban llorando y le mostraban a Pedro lo que ella les daba o les confeccionaba cuando estaba con ellas. Entonces Pedro lo que hace es sacar a todos ahí, los que estaban en ese lugar, dice que los saca, y lo que hace es que pues orar por Dorcas, ¿verdad? Pedro hace, ¿verdad?, algo que refiere la Biblia que Jesús hizo también en el tiempo que estuvo en su ministerio. Dice que dice que Pedro le habló al cuerpo y le dijo: Tabita, levántate. Y ella, dice, abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le da la mano, la levanta, ¿verdad? Y entonces la saca a la sala y la presenta viva, dice, a todos los santos, o sea, los que son apartados para Dios, dice, la presentó viva. Dice la palabra de Dios hablando de esta historia, pues que eso fue una situación muy notoria, muy singular, muy difundida, muy hablada, y eso hizo, ¿verdad?, que muchos creyeran en el Señor Jesucristo.
Eso hizo que también Jesús creyeran al Señor Jesucristo, el cual compartía Pedro, y entonces Pedro se queda en ese lugar por algún tiempo. Pues Dorcas entonces era esta mujer querida en la ciudad de Jope, ¿verdad? Y la ciudad de Jope dice que era una ciudad que estaba en la costa del mar Mediterráneo. Ella era muy querida, ¿por qué? Pues porque era generosa. Ella no era una mujer que guardara lo que tenía para ella, sino que lo compartía, ¿verdad? Dice que hacía ropa pues para las viudas, como dice ahí. Entonces de esta forma ella imitaba a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que se fue mostrando su forma de difundirse hacia las personas, era bendiciéndolos, sanándoles, dándoles de comer, ayudándoles en todas las cosas que necesitaban las personas, y de esta forma Jesús se mostraba a ellos. Cuando viene Pedro, ¿verdad? Dice que ora por ella y esta mujer es resucitada, ¿verdad? Esto fue un gran milagro, algo muy muy especial de parte de Dios, que lo permitió para que creyera mucha gente a Jesucristo, que Jesucristo sana, que Jesucristo no solamente sana, sino que Él también vuelve a dar vida. Entonces, cuando Jesús muestra a Dorcas, a las mujeres que lloraban, pues obviamente las mujeres tuvieron mucha alegría, dice mucho gozo, entre todos, también las mujeres y todos. Tabita, como lo traduce también ahí, que es la misma Dorcas, dice la palabra de Dios que fue la única y primera mujer llamada discípula, ¿verdad? Dice, y pues una discípula no es una seguidora o alguien X, dice que es más que un alumno, más que alguien que solamente va detrás de Jesús, sino un alumno ya es la que hace, o el que hace lo que su maestro hace. ¿Qué es lo que hacía Dorcas? Sabemos que ella cosía, okay. Pero ¿qué es lo que ella hacía con ese talento? Muchas de las veces nosotros hemos pensado que no tenemos un talento, que no tenemos una habilidad que ofrecer al Señor, que darle, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que sí tenemos, algo sabemos hacer. Miren, hay mujeres que saben adornar bien sus casas, o ornamentarse, ¿verdad? Como dice, saben hasta poner un cuadro en cierto lugar que se vea bonito. Saben poner un florero, saben acomodar un mantel, cosas así que a veces no a todas se nos da. Uno dice, ay, ¿dónde pondré esta carpeta? Y vas y la pones arriba de un banco y ahí no va, ¿no? Y parecieran tonterías, pero es verdad, nosotros debemos valorar lo que tenemos, lo que sabemos hacer. Hay quienes saben tejer, coser, bordar. Hay mujeres que saben enseñar a otras, hay mujeres que saben cocinar muy bien, saben hacer un aseo muy bien, tienen esas capacidades. Hay mujeres que son mujeres emprendedoras, que saben poner un negocio. No todas sabemos, ¿verdad? Hay mujeres que les dicen, si tú piedras te pones a vender las mismas que tú vendes, porque son mujeres que traen el comercio, ¿verdad? Que son capaces de hacer eso. Nosotros pensamos como cristianas que si no sé, me pongo a predicar, entonces ya no soy o no estoy al tal nivel. Y no es así. Miren, Dorcas sabía bordar, sabía confeccionar ropa, sabía hacer las túnicas, como dice. Entonces ella de esa forma servía al Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, hablando de la fe, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice, así también la fe sin las obras, dice, está muerta. Nosotras como cristianas, hermanas, podemos decir que somos mujeres de fe, mujeres pues que leemos mucho, cantamos hasta en la regadera y vamos y a todo el mundo le compartimos y decimos que tenemos mucha fe, pero la fe, para ser visible, se requiere forzosamente de obras. La fe no solamente se habla, la fe se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la fe? Si hay algún hermano o hermana enferma, que yo te puedo ir a hacer tu quehacer, yo puedo ir a lavarte tu ropa, y aunque pareciera que eso es poco, eso es mucho, eso es una gran ayuda, eso es una gran bendición. O tú sabes que hay alguien que está en cama, tú llevas y dices, mira, traje este caldito, esta sopa. Eso es una bendición, hermanos, y eso es servir al Señor, ¿verdad? Sirviendo con buenas obras.
y esto es muy importante, ¿qué también era o hacía Dorcas? Miren, Dorcas era una mujer humilde. Dorcas fue la luz en medio de esas tinieblas, porque dice que las viudas eran las que le llevaron a Pedro y le enseñaban sus túnicas y le decían, mira, ella cuando estaba con nosotros nos hacía estas túnicas, y entonces nosotros nos damos cuenta pues que eso alegraba el corazón de quienes, de las viudas. Las viudas eran personas solas que no tenían ya un marido. Y entonces ella sabía ser esa luz en medio de esas tinieblas, era ese ángel ayudador, ¿verdad? Era un gran testimonio para nosotras hoy en día. Nosotras hoy en día andamos buscando, si me voy de misionera a la India o no sé. No es necesario, a lo mejor irnos de misioneras hasta ver a dónde, a Guatemala, a ver en dónde. No, hermanas, aquí mismo, en nuestra calle puede haber necesidad y nosotros lo sabemos, pero no actuamos. Y a veces egoístamente lo que decimos, pero no es de mi iglesia, todo le pasa porque no es cristiana. No, nosotros tenemos que mostrarnos a ellas. A Dorcas le llamaban discípula porque no tan solo imitaba al maestro, sino hacía lo que el maestro hacía. Y Jesús, cuando hizo milagros, Jesús cuando sanó, cuando dio de comer, no dijo, ya me aceptaste o no me aceptaste. Él bendecía y él daba, y nosotros tenemos que hacer eso, dar, bendecir. Dice que entonces Dorcas en esa humildad era la luz en esas tinieblas. Ella era un ángel ayudador, ¿verdad? Con un gran testimonio. Qué hermoso, hermanas, es servir a otros o a otras, ¿verdad? Con el talento y la habilidad que Dios nos ha dado, sea que tejemos, sea que bordamos, sea que planchamos, lo que hagamos, hermanas, tiene que ser de gran testimonio para todos en la iglesia como familias de Cristo que somos, ¿verdad? Dorcas, ¿verdad? Era benevolente con su aguja. ¿Qué es benevolente? O sea, era buena, lo que ella sabía hacer con su aguja lo daba, ¿verdad? Era un ejemplo para las mujeres cristianas, ¿verdad? Ese ejemplo, a veces estamos borde y teje, pero nada más lo guardamos o todo lo queremos vender. No, da, bendice. Cuando nosotros damos, la Biblia dice, dad y se os dará. Y se os dará una medida remecida, o sea, la medida remecida es cuando daban los granos en una medida y todavía lo mecen para que le quepa más. Y dice que si nosotros damos, se nos va a dar una medida remecida, o sea, que se desborde mucho más de lo que estamos dando. La Biblia, hermanos, no habla mucho acerca de Dorcas, ¿verdad? Solamente eso es lo que refiere, pero eso es mucho para nosotras. Nosotros, aunque la Biblia no diga mucho acerca de ellas, nosotros podemos leer, ¿verdad? Cómo sus amigas o cómo las mujeres que la apreciaban se preocuparon por ella cuando ella enfermó, y por eso es que mandaron a llamar a Pedro, porque era una mujer amada, era una mujer apreciada y no querían perderla. Quizás cuando Felipe, ¿verdad?, quien estableció una iglesia en ese lugar de Jope, ¿verdad?, estableció esa iglesia cristiana en Jope, ahí Dorcas probablemente ella se convirtió al Señor Jesucristo. Y ella comenzó, o ya era una persona que ayudaba a los demás con sus propios recursos, con sus confeccionando, ¿verdad?, las ropas o lo que ella sabía hacer para las viudas, que eran personas que menos tenían, ¿verdad?, que estaban solas y tenían muchas necesidades. Dios le devolvió a Dorcas la vida, hermanas, muy probablemente quizás para que ella continuara siendo de bendición, porque si Dios determinó que ella muriera, quiere decir que en determinado momento, si Dios permitió devolverle la vida, es con un propósito. Todo milagro, hermanas, tiene que tener un propósito. Dios no va haciendo milagros así nada más porque sí. Sí, abrió el Mar Rojo para que vieran su gran poder. No, abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara y fuera salvo. Había un propósito. Derribó los muros de Jericó con un propósito. Permitió que a Pablo, cuando le mordió la serpiente, no lo matara, con el propósito de que vieran de que él era un hombre de Dios y que le creía a Dios, que creía a Jesucristo. Dios no anda haciendo milagros para hacer un show, para hacer un circo, como hay hoy predicadores que quieren hacer, ¿verdad?, de los milagros que Dios hace un show, y después viene a ser que ya no son milagros de Dios, sino son exhibiciones hasta del mismo enemigo, para tener a la gente que crea nada más por vista y no por fe,
crean por lo que miran, y Dios no es así. Dios probablemente le devuelve la vida a Dorcas para que Dorcas continúe ese camino de testimonio, de ayuda, de bendición para las viudas y para las demás personas, porque yo creo que no tan solo las viudas fueron bendecidas por Dorcas, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos. Si estamos pidiéndole a Dios un milagro a nuestra vida de sanidad, tú dile, Señor, para que yo te siga sirviendo, porque creo que no he terminado mi obra en esta tierra. Cualquiera que sea el milagro, estás pidiendo más economía. ¿Con qué propósito? Cuando Ana le pedía a Dios un hijo, Ana, la del libro 1 Samuel, ella el propósito se lo explicaba a Dios y le decía, para que mi hijo te sirva, yo te lo voy a entregar, y ella cumplió. Todo lo que nosotros pedimos a Dios tiene que tener un propósito y nosotros tenemos que cumplir ese propósito. Dios le devuelve la vida a Dorcas, ¿verdad? Y ella continúa siendo. La Biblia no refiere más acerca de ella, qué fue lo que pasó con ella, después como nada más nos refiere. Pero es muy probable que Dorcas continuara haciendo lo que ella sabía hacer y bendiciendo y compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Con toda la gente, en sus problemas, en sus tribulaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ella pueda guardarse sin mancha dentro del mundo. El propósito de Dios para nuestra vida es que estamos en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo, y en este mundo nosotros tenemos que ser bendición para las demás, tenemos que ser buen ejemplo, no mal ejemplo, no ser cristianos egoístas, que no nos preocupemos. Hoy está muriendo gente a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No solamente dolernos porque muere una hermana, no dolernos porque a alguien se le murió un familiar aunque no sea cristiano, y más duele porque no es cristiano, porque si fuera cristiano qué gozo, se va al Padre, pero cuando no son cristianos qué tristeza es eso, ¿verdad? Porque no van al Padre. El libro de Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y Dorcas estaba cumpliendo esto que dice el libro de Santiago. La religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre, es visitar a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dorcas hizo todo esto. Dorcas agradó a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, amar a Dios amando al prójimo. Amar a Dios bendiciendo a los demás. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que está mirando. Dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios al que no ves si no amas a tu hermano al que estás mirando? Nosotros tenemos que ser coherentes, ¿verdad?, con la palabra de Dios, con el ser discípula. Si a Dorcas le fue llamada discípula de Dios, de Jesucristo, que nosotros también tengamos ese privilegio, hermanas, de ser llamadas discípulas, ¿verdad? Así como Dorcas, ¿verdad? Era llamada discípula, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener ese privilegio, querer hacer esa voluntad de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas, que en esta semana tengamos ese propósito. Recuerda, pon en tu mente qué es lo que tú sabes hacer. ¿Sabes cocinar rico? Bendice a alguien, invita a alguien, quizás no podemos estar muchos reunidos, o lleva un taquito a alguien. Sabes coser algo y ves a alguien que no trae su bastilla, le faltan botones, dile, yo te puedo arreglar tu camisa, yo te puedo arreglar tu vestido. Ves que a alguien le hace falta algo que tú tienes, dalo, hermana, dalo, bendice, porque en esa bendición tú serás bendecida. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y te pido que estemos orando mucho por todas las familias, tanto de la iglesia como de toda la tierra, para que Dios nos dé sabiduría, hermanas, para continuar viviendo en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios, para que Dios sea el que se agrade, se glorifique y que nosotros no estemos desapercibidos o no seamos engañados, para que cuando el día del Señor venga nosotros estemos listos, estemos alertas, ¿verdad? Que tengamos nuestro devocional en casa,
No dejen de hacer su devocional, de orar a Dios, de expresar la gratitud a Dios por la vida, ¿verdad? Bendecir a cada familia por medio de ese devocional, leer, cantar al Señor, aunque no sepamos tocar un instrumento, canta al Señor, glorifica a Dios, ¿verdad? Para que en cada hogar ahora, no solamente en el templo, sino en cada hogar se levante un altar de adoración para el Señor. Dios te bendiga, hermana, Dios te guarde, que el Señor esté contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.